Bienvenidos a todos a un nuevo episodio para este maravilloso canal. El día de hoy vamos a hablar de una auténtica estrella de fútbol que se convirtió en un asesino. O.J. Simpson, uno de los casos más polémicos de todo Estados Unidos. Una persona que fue perseguida, tuvo una persecución en directo y que tuvo un juicio, uno de los juicios más largos de la historia, y que para mí fue parecido a un chiste, o sea, a un circo. Así que sin nada más que añadir, vamos a comenzar. Poneos cómodos, empezamos. Un 9 de julio de 1947 iba a nacer una superestrella del fútbol americano, también conocido como Orenthal James Simpson, abreviado O.J. Simpson. Vamos a hablar muy breve de su infancia. A diferencia de toda la fama posterior y todo el éxito que tuvo a lo largo de sus años, su infancia iba a ser totalmente distinta. Iba a nacer y a los pocos años sufriría de raquitismo, lo que le obligaría a llevar prótesis en las piernas hasta los 5 años, y con ello no podría disfrutar como cualquier otro niño pequeño, claro. Y no solo eso, sino que su padre abandonaría a la familia y su madre debería encargarse de cuidar tanto a él como a todos sus hermanos. Irían pasando los años, ya se quitaría estas prótesis y ya iría floreciendo esa actitud energética, ese espíritu guerrero que más tarde lo llevaría a ser una de las mayores estrellas de la NFL. Y vamos a seguir con los estudios. Bueno, pues es un completo desastre, no le gusta estudiar, pero bueno, es lo que hay, tiene que ir a clase. Eso es. No le interesaba tanto la escuela, pero sí le interesaba el fútbol americano y los deportes. Iba a ser así durante todos estos años y, por desgracia, también se iba a unir a un club, más que nada llamarlo banda, porque se iba a meter en una banda, y meterse en una banda significa meterse en problemas. Eso iba a acarrear en muchos arrestos, y es que al meterse en esta banda que se llama Persian Warriors, es al tercer arresto que ya por fin lo sientan, le dan un sermón y le dicen: espabila, que la vida te va a comer y son 2 días. Tienes que espabilar porque no puedes seguir así. No puedes seguir así porque vas a acabar muy mal. Algo hizo clic en la cabeza de O.J. Simpson y empezó a tomarse un poco todo más serio, ¿no? Eso hizo que durante los próximos años empezara a competir en las ligas universitarias, empezara a hacerse un nombre, ya ha crecido, ya tiene complexión fuerte, es rápido, es ágil, puede alcanzar la gloria si se lo propone. El tío, para los años que tenía, realmente era bastante grande. O sea, no sé si fue por la enfermedad del raquitismo que tenía, pero tenía las manos muy grandes. O por pura genética, no se sabe. Muy grandes. Era un tío muy corpulento. Y claro, para el fútbol americano, que ya sabéis de cómo va esto, que son muchos golpes, mucho contacto, pues bueno, era bastante clave, ¿no? Claro, y esa complexión física le vino muy bien para poder alcanzar la gloria. Y es que nos vamos a trasladar a 1967, cuando ya empieza a jugar en las ligas universitarias, empieza ya a darse a conocer, y durante los siguientes años, no solo eso, sino que gracias a su labia y a su forma carismática de hablar, de ser esa persona, ¿no?, gana contratos que lo hacen, que lo catapultan a la fama, ¿no? Y sobre todo contratos millonarios. Aquí ya vemos otra persona, abandonamos ese lado de no pobreza, pero sí, que no era nadie, ¿no? Por así decirlo. No era nadie, ya no tenía tanto la dinero. Estrella, ¿no? Estamos viendo ya florecer a esa estrella que se iba a comer el mundo. Y eso es lo que hizo. Empezó a ganar títulos, empezó a ganar trofeos, el trofeo Heisman, empezó a ser MVPs, empezó a ser el atleta, el jugador más rápido de su categoría. Y no solo eso, sino que también aspiraba a hacer muchas otras cosas. Ya lo podíamos ver en anuncios, ya lo podíamos ver incluso en películas, porque sí, a nuestro colega O.J. Simpson le gustaba mucho hacer el papelón. Sí, y más tarde también lo va a hacer, pero de otra manera. Buah, tal cual. Lo que va a hacer es que va a comenzar a actuar. Va a comenzar a actuar en Capricornio 1, va a empezar a actuar en películas como la trilogía de The Naked Gun, que es muy, muy buena trilogía, la recomiendo. Yo no la he visto. Fíjate. Es un chiste de trilogía. Y no solo eso, también lo podíamos ver de presentador en varios TV shows, ¿no? En los Friday Night Live, que son súper famosos allá en los Estados Unidos. Y de hecho, la revista People ya lo puso como la primera persona afroamericana en ser tan famosa, ¿no? Claro, hacía anuncios también, por cierto. Hacía anuncios. Y de hecho, una cosa que quiero decir aquí es que estuvo a punto de replantearse el dejar la carrera de fútbol simplemente porque ganaba ya mucha pasta con los anuncios. Al final no lo hizo, ¿no? Pero eso, no lo hizo. A plantear. Claro, pero
Hizo anuncios también, como el de Hertz, que Hertz es una compañía de alquiler de coches, de la cual vamos a hablar también un pequeño detalle, que tiene el eslogan, cuando hacía este anuncio era el de Go, OJ, Go, ¿sabes? Vamos, OJ, ¿sabes? Ese eslogan también se iba a repetir después con varias cosas que vamos a contar a continuación. Sí, pero parece ser que OJ era un completo empresario. No solo eso, empezó a abrir también cadenas de restaurantes, empezó a abrir pues sus propias tiendas, todo, ¿no? Y iba a llegar un momento donde se iba a retirar, porque a todo atleta le llega el final, ¿no? Claro. Y ese momento fue en 1979, cuando iba a conocer ya a Nicole Brown. Ya venía de un matrimonio con otra mujer que ya había tenido dos hijos. Y la habían dejado, se había divorciado ya, y empieza esta nueva relación con una camarera que había conocido en un club de alterne llamado Daisy's. Esta chica era Nicole Brown, de 18 años. Al parecer habían quedado flechados y empezaron a salir. Y fruto de esa relación... Que por cierto, este tío J. Simpson en aquel momento tenía 30 años. Y la tía 18, tenía 18, ¿vale? O sea, para que veáis que, ostras, la diferencia de edad es grande, ¿vale? O sea, que hay que tenerlo en cuenta también. Sí, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, fue cosa de los dos, ¿no? Eso es. El amor no tiene edad. También pasó aquí una cosa, y es que su hija, trágicamente, perdió la vida. Básicamente se ahogó en la piscina de casa, y eso supuso un duro golpe para O.J. Simpson. A pesar de este duro golpe, parece ser que esta relación nueva parecía encaminarlo otra vez en lo que es la felicidad, ¿no? Pero eso es bastante distinto de lo que pasó en la realidad, porque ya desde bien temprano de la relación ya se podía observar una actitud un tanto rara en O.J. Simpson. Pecaba mucho de que pegaba a la pareja, supuestamente, de que le gritaba mucho, tenían muchas discusiones acaloradas, incluso los vecinos escuchaban a veces todas estas cosas, y con ello también llegaron las primeras llamadas a la policía, llamadas que también vamos a hablar después, de posible abuso de O.J. Simpson a Nicole Brown. Que por cierto, esto pasa en esta relación, pero con la anterior pareja que tuvo, que también se había divorciado, con la cual tuvo tres hijas, una se ahogó, como has dicho tú, y murió, perdió la vida. También habían recibido llamadas la policía de esta expareja, cuando estaba con él, ¿no? De maltrato, J. Simpson, de maltrato, física. Abuso, de que se ponía bastante agresivo y también de que era muy controlador. Bastante controlador y mujeriego. Es decir, que este tío también se iba con quien le daba la gana, básicamente. Así es. La cuestión es, en febrero de 1992 todo iba a llegar a un punto donde se iba a quebrar, y es que Nicole Brown exigía ya el divorcio. Ya no podía más. Lo justificaba de la siguiente manera: diferencias irreconciliables. No quiso dejar mucho. También es que pesa más la palabra de O.J. Simpson en este tipo de cosas, porque si dice me ha pegado, sale toda la fama de detrás, todos los fanáticos y todo eso, y puede... Claro, es como si ahora, por ejemplo, Antonella dice, no, es que Messi me pega, ¿sabes? O sea, yo he leído cosas de este tío, de que a veces Nicole llamaba a la policía, y cuando la policía llegaba, veían a O.J. Simpson y decían, hombre, tal, fírmame un autógrafo para mi hijo, ¿sabes? Entonces, muchas de estas llamadas no llegaban a nada. De hecho, sí que hubo un momento donde, al parecer, sí que lo dejaron... Cuando te controla la policía, ¿cómo se llama? ¿Libertad condicional? Creo que se llama así. Una especie de libertad condicional, me refiero de que la policía está vigilándote cada cosa que haces. Sí, si te vas del país y estás... Y así estuvo durante prácticamente 2 años, ¿vale? Por abusos a Nicole. ¿Vale? También hay fotografías que las podéis encontrar en internet. Podéis observar cómo aparece la cara. A veces se maquillaba Nicole Brown cuando tenía que salir o algo, pues de alguna noche anterior o de alguna cosa que había pasado. Ya salía con algún moratón en el ojo, pues tenía que ponerse el color para disimularlo un poco, y existen estas fotos. No solo eso, sino que años más tarde también salió en la televisión, estaba haciendo aeróbic, ¿no? En un programa, ¿no? Y se le escapó al tío estaban haciendo este movimiento y dice, mira, lo que hay que hacerle a la mujer, ¿sabes? Es que eran comentarios era bastante machista. O sea, creo que era un tío bastante machista. Sí, pero bueno, pasó desapercibido, pero hasta cierto punto. La cosa es que cuando termina esta relación, los niños se quedan con una persona, se quedan con Nicole. Con lo cual, al tener estos hijos, tienen que permanecer en contacto. Ella iba a permanecer a 4 kilómetros de donde residía él, y iba a vivir en un dúplex junto a los 2 hijos. Empezó a hacer una vida
bastante normal, ya no dependía tanto de OJ Simpson, aunque él pagara la manutención de los niños. Empezaba a hacer vida normal, trabajaba pues como podía, ganaba la vida y conoció a un camarero. Un camarero con el que empezó a hablar, pues empezó a tener vida con él. No llegaron a tener relación, porque hay mucha gente que dijo, pues es verdad que eran amigos, pero no llegaron a nada por el momento. Claro, no se sabe, no hay ninguna confirmación de que los dos estuvieran juntos, lo que sí es que se estaban conociendo y que eran buenos amigos. Por cierto, el tío se llamaba Ronald Goldman. Sí. Eso es, Ronald Goldman. Y hasta aquí parece que todo bien. Parece que ha terminado de alguna manera bien para Nicole Brown. Y bueno, no tanto tan bien, pero para OJ Simpson. Bueno, todo esto se iba a derrumbar un 12 de junio de 1994. En este momento os voy a presentar a uno de los breves protagonistas de esta historia, Steven Shloop, que se encontraba en ese momento paseando cerca de casa de Nicole, pues paseaba a su mascota como de forma rutinaria y escucha unos ladridos de perro. A lo lejos puede ver un perro que se estaba acercando hacia él, pero le preocupan dos cosas. Ese perro era de Nicole Brown, una vecina suya, pues a la que todos tenían, era muy amable, era una mujer pues tranquila, no se metía en problemas. Y este perro era suyo. Este perro se llamaba Akita. Pues este perro se empezó a acercar y cuando lo vio no había nadie con él, y era raro porque el comportamiento no era de escaparse, no era un perro que le gustara gamberrear, sino que era un perro sosegado y tranquilo. Y lo peor de todo es que la segunda cosa que le preocupaba es que tenía las patas llenas de sangre. Claro, esto le dio una muy mala sensación a Steven y lo que hizo fue lo siguiente, cogió al perro, se lo llevó al dúplex de Nicole y cuando llegó empezó a tocar en la puerta. Parece que no habría nadie. Entonces, esto le hizo pensar en una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a mi apartamento, voy a llamar a la policía y que ellos se encarguen de esto, porque esto me parece a mí muy raro. Es muy raro que Nicole no conteste, claro. Y mucho más que que su perro esté aquí afuera, y lleno solo, de sangre. Y lleno de sangre. La cosa es, vuelve a casa, llama a la policía y llegan los agentes. Los agentes lo que van a hacer es lo mismo, pegar a la puerta, corroborar si hay alguien dentro. Ven que no hay nadie, vuelven a hacerlo, una tercera vez, cuarta, y aquí ya es cuando se cansan y deciden entrar a la fuerza. Entran a la fuerza, recorren toda la casa, pero llega un momento donde la escena cambia por completo. Se encuentran en un charco de sangre tirada donde las escaleras. Aquí ya todo cambia. Aquí todo cambia porque no solo eso, no solo estaba el cadáver de Nicole ahí, sino que a varios metros, escasos metros suya, se pueden encontrar también otro cuerpo. Ese cuerpo era del amigo Ronald Goldman, que también había perdido la vida. Eso sí, al parecer, Nicole era la que más se había llevado el ataque. La escena era escalofriante. Podíamos ver la laringe a través del cuello de Nicole. De nuevo, lo de siempre. No os voy a recomendar que veáis ninguna imágenes, mucho menos las voy a poner por aquí porque nos quedamos sin comer. Vamos a seguir con la historia y es que encuentran a Nicole en un estado lamentable. Parecía que le había pasado un tren por encima. Estaba casi decapitada, Casi decapitada. Tenía heridas de apuñalamiento, sobre todo en el cuello, en la cabeza. También tenía marcas en las manos, como si se hubiera querido defender de alguien o de algo. Y el otro más de lo mismo, ¿no? Lo más escalofriante de todo es que también encontraron varios elementos en la escena del crimen. Encontraron un guante de cuero que parecía pertenecer al asesino, al autor de los hechos, un guante que estaba lleno de sangre y que al parecer lo había perdido durante el forcejeo o durante el ataque. No solo eso, también a causa de toda la cantidad de sangre que había unas pisadas, eran unas marcas de zapato que también podrían utilizar para averiguar quién era el asesino. Claro, pues vamos a ir ahora con OJ Simpson. ¿Qué estaba haciendo OJ Simpson durante esa noche? A las 12 de la noche se iban a mover varios oficiales hacia su casa para hacerle pues lo típico, ¿no? Ronda de preguntas y sobre todo para informarle de que su exmujer ha muerto. A casa de OJ Simpson iban a llegar varios agentes, entre ellos Mark Thurman. Cuando llegan, pitan en el timbre, pero nadie responde. En este momento, Mark sospecha de que ha podido ser víctima del asesino. Lo que van a hacer es lo siguiente, saltan la verja y desde dentro abre para que pasen los oficiales. Mark se da cuenta de una cosa, y es que al fondo podemos observar un Ford Bronco blanco que tenía varios restos de sangre. Y no solo eso, dentro de uno de los edificios de OJ Simpson también podían encontrar lo que era el otro par desaparecido de la escena del crimen.
Aquí entonces ya se estaba pudiendo construir el principal sospechoso. Tenemos a un sospechoso que falta. Tenemos el guante y tenemos el coche con el que ha escapado. Claro. En esa casa no estaban, en ese recinto no estaban solos los policías, sino que también estaba la hija de O.J. Simpson y uno de los amigos que estaba en la casa de huéspedes. Kato Kaeli. Eso es. Le preguntan, ¿has visto algo dónde está O.J. Simpson? O.J. Simpson se había ido a Chicago para hacer un anuncio con la compañía Hertz, el de alquiler de autos. Y no iba a estar, se había ido hace poco, de hecho, se había ido hace 2 horas, ya había cogido un taxi y ya estaba en el aeropuerto. Y aquí es donde todo iba a apuntar hacia O.J. Simpson. Parecía ser que se había ido de forma premeditada. Era el timing perfecto, Claro. que lo llamo yo. Pero, ¿por qué pensaron de que podría haber sido él? Pues tenía un historial de violencia, pues ya no solo con el primer matrimonio, tenía con el segundo también, tenía denuncias previas, llamadas al 911 y el guante que ya hemos comentado. A la vuelta de Chicago le iban a hacer interrogatorios y le iban a preguntar qué estabas haciendo durante esos días. No solo eso, también le hicieron analíticas. De sangre, sí. Eso es, De para ver ADN. si podía corroborar las pruebas de ADN que había en la escena del crimen con su propia sangre. Durante los próximos días iba a estar en velo la presunta inocencia de O.J. Simpson. Y es que el 17 de junio de 1994 la policía pide que O.J. Simpson se entregue para ya procesarlo. Aquí entran los abogados. Los abogados de O.J. Simpson, a pesar de la recomendación de entregarse prácticamente ya, les pide O.J. Simpson que le consigan un poco de tiempo. ¿Para qué? O.J. Simpson junto a un amigo querían ir en ese momento se estaba celebrando, en ese momento era el funeral de Nicole y pues querían ir, ¿no? La cosa es la siguiente, consiguen tiempo, cogen el coche, el Ford Bronco blanco y se marchan hasta el cementerio Ascension. Allá iba a ser sencillo ir, presentar los respetos e irse, sin que la gente les viera. Pero había un problema, había una patrulla en el cementerio esperando. El compañero, que... Al Collins. Eso es. El compañero Al Collins, que es compañero de toda la vida, desde bien principios, le dice que no es seguro entrar y de que mejor que aparquemos, esperemos a que la policía se vaya y entramos después. Claro. Claro, la policía nos iba a marchar. Nos iba a marchar y lo peor de todo, las 11 de la mañana habían pasado, hora en la que él se tenía que haber entregado. Y cuando la policía, junto a más de 1000 periodistas, vieron que este tío no llegaba, se les acabó la paciencia y a las 2 de esa tarde decidieron poner una sentencia de búsqueda y captura contra O.J. Simpson. A partir de ahora, cualquiera que viera a O.J. Simpson tiene que entregarlo. Claro. La cosa, no se va la policía del cementerio. Ven que no les queda otra que marcharse. Pero aquí ya va a empezar una de las persecuciones policiales más enigmáticas del siglo o de la historia. Vamos a situarnos, van a volver a casa desde el cementerio y ya la policía parece que les pilla el ojo. Se pueden escuchar en la radio, atención, a todas las unidades, se acaba de ver el posible sospechoso en una Ford Bronco blanco del 93, en la Interestatal 405. Aquí empiezan a llegar coches de policía, pero Al Collins les avisa, para el coche, paran los coches los oficiales y cuando se acercan para ver qué está pasando les dice... Tengo a O.J. Simpson en el asiento de atrás y tiene una pistola apuntándose a la cabeza. Claro. Se va a volar la cabeza si no haces lo que él quiere, claro. Situación complicada. Situación complicada, pero esta persecución no iba a ser como otra cualquiera, sino que iban a ir a 50 km por hora, iban a ir tranquilos por la autopista. Toda la policía prácticamente de Los Ángeles y todos Los Ángeles sabía que se estaba dando una persecución y gracias a que tampoco iban tan rápido, les dieron tiempo a incluso limpiar toda la autopista. Eso, más que nada, parecía un desfile o una procesión. Era como un chiste. Y además que él fue televisado, que todo esto sale en las noticias, hay vídeos y tal, y fue uno de los programas más vistos de la historia de América. Con un total de 95 millones de espectadores. ¡Qué barbaridad! Llegaron incluso a quitar un partido de las finales de la NBA... Para poner eso. Lo pusieron en un recuadro. Es que es muy gracioso porque tú ves el coche que va como literalmente a pedo burra, 50 por hora, y toda la policía, pero en plan como 20 coches por detrás con las sirenas puestas, helicóptero, de todo,
Y el tío va más pancho ahí que, como, claro, y a una pistola en la cabeza. En teoría quería suicidarse, entonces pues no podían hacer nada. Simplemente seguirlo. A ver si en algún momento, yo qué sé, igual cuando se soltaba el termina arma la y podían gasolina entrar. y paran, ¿no? Claro, la cosa es que eso no iba a ocurrir. Él ya había dado una nota de suicidio a uno de sus compañeros, Robert Kardashian, que sí, era el Kardashian. padre de las Kardashian, Correcto, amigo su íntimo abogado. también y abogado, Ujú. que les leyó y dijo lo siguiente: primero, quiero que todos entiendan que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole. No sientan pena por mí, he tenido una gran vida. Esta nota no era algo... No era para quitarse culpa, sino que era una nota de suicidio. Era una nota que pretendía dejar a la gente que se iba a acabar, de que él no era el culpable de esto y que era correteado por esta situación. Mientras tanto, en la autopista pues se podía ver a todas las personas, estaban haciendo fila, estaban en los arcenes, en los puentes, mirando cómo iba la Ford Bronco con 20 patrullas detrás y hasta 9 helicópteros, incluidos de la prensa, estaban mirando, estaban grabando Televisando todo lo que todo, estaba sí. pasando. Sí. Y llega un momento donde coge el teléfono al Collins y graba, pues se graba la llamada, ¿no? Que le hace a la operadora de: oye, tengo a este tío aquí dentro, se va a pegar un tiro, si no hacéis lo que decís, dile a la policía no sé qué. Y es gracioso porque le dice: ¿y tú quién eres? Soy Al Collins, deberíais saberlo, joder. Y dice: Ya. ah, sí, perdona, te paso con la operadora. Le pasa con la operadora y dice: ¿quién es? ¿Quién es? Y vuelve de nuevo y cuelga el Al Collins. Es nada, un momento gracioso que tenía Claro. que meter. Pero sí, sigue durante más de una hora esta persecución a 50 kilómetros por hora, pero estaba todo limpio. Simplemente tenía que llegar ya la ruta era hasta su casa. Solo tenía que conducir hasta casa. Y así fue. Todas las patrullas le iban siguiendo como si fuera, pues eso, un paseo. Claro, a ver, sí que es verdad que nos reímos también porque, por lo que vas a comentar tú ahora, seguramente no parecían suicidio. O sea, hubo varios factores que él llevaba en el coche Sí. que descartaba un poco lo del suicidio, simplemente parece como una maniobra, bajo mi punto de vista, desesperada. Por eso lo tomamos un poco con humor. ¿sabes? Claro, y mientras esta ruta llamaron varios detectives. Había un detective que se acordó que tenía el número de O.J. Simpson y de que le empezó a llamar, le dijo: venga, Juice, que era el apodo que le daban, no hagas esto, hay gente que te quiere. Ellos no sabían que probablemente ya ha sido el asesino, pero le decían esto y Juice les decía: Claro. yo quiero irme con mi Nicole, me voy a quitar la vida, tal, ¿no? Y de alguna manera llegaron a casa. Y cuando llegaron a casa sale el hijo de O.J. Simpson, entran ya todas las patrullas y hay un momento donde se queda O.J. Simpson en el coche esperando. Parece que no se quiere mover, tienen miedo de que haga alguna locura y finalmente, después de 30 minutos, se mete en casa con permiso de la policía, habla con los abogados y finalmente deciden entregarse. Pero hay una cosa que habías comentado de los artículos del coche y Claro. es que aquí nuestro amigo no es ningún santo, sino que en el coche encontraron $8.000 en efectivo, encontraron también una Magnum, una pistola, ¿no? Sí. También encontraron un pasaporte y bigotes y barba falsos. Sí, disfraces, básicamente. O sea, claro, estaba dando el mensaje, paso de ser un suicidio a ser un escape. Claro. Este tío no estaba... O sea, el mensaje era de que él había sido el posible asesino. Claro, es que cuando tú ya, confirmas, porque al final si tú llevas disfraces, llevas dinero y un pasaporte, probablemente te quieres escapar, ¿vale? Has llamado a un amigo, oye, cogemos el coche, me voy a algún lado, nos disfrazamos y escapo, ¿vale? Claro. No le salió bien la jugada porque se enteró la policía, le persiguió y dijo, pues ¿qué hago? Pues aquí una maniobra como de suicidio para que no me cojan, ¿no? Al final no le salió bien tampoco la jugada, pero claro, cuando tú intentas hacer eso, el llevar disfraces como para escapar, yo creo que da un poco a entender el decir, he hecho algo. Porque No, si realmente, si no has hecho nada, claro, deberías de estar tranquilo. Claro, no pero pasa nada, que se haga un juicio y ya está. Ahí toda la credibilidad se fue con O.J. Simpson. Por supuesto. Otra cosa que añadir, un pequeño detalle, y es que el eslogan de Hertz, de los anuncios de Go, O.J., Go, volvieron a repetirlo en esta persecución policial, pues lo mismo con la Ford Claro, Bronco. salió mucha gente con las pancartas de Go, O.J., que es OJ, Go, ¿vale? Y llegó el día tan esperado. Llegó el día del juicio. El juicio se iba a celebrar en Santa Mónica el 20 de junio, 3 días después de este arresto. Pero por problemas con todos los fanáticos, todo lo que ocurrió con la persecución y sobre todo el edificio que no estaba en tan buen estado, temían de que pudiera ocurrir cualquier cosa, alguna locura, de que entraran fans, de que
hubiera algún derrumbe o alguna cosa, y lo tuvieron que mover a Los Ángeles, donde allá vamos a proceder con el juicio, qué es lo que pasó y a quién contrató. Correcto, pero antes de pasar al juicio quiero comentar una cosita. Vamos a volver atrás, ¿vale? Al domingo 12 de junio de 1994 y vamos a hablar realmente de qué es lo que le pasó a Nicole, qué es lo que hizo Nicole, hizo ese día, ¿vale? Y qué es lo que hizo también O.J. Simpson, ¿vale? Como he dicho, estamos en domingo. Lo primero que hicieron tanto O.J. Simpson como Nicole fue ir a ver un concierto que tenía que dar una de sus hijas, ¿vale? Y fueron a verla, por supuesto por separado. Nicole iba con sus padres y O.J. Simpson iba solo, ¿vale? Una vez terminó ese concierto, Nicole recogió a su hija y junto con su otra hija y con sus padres se fueron a un restaurante a cenar. Este restaurante se llamaba Mezzaluna. Bueno, creo que era un restaurante italiano. Bien, ¿por qué fueron a este restaurante? Es que Nicole tenía ahí un amigo que era camarero. Este amigo era Ron Goldman, que es la otra persona asesinada, que es lo que hemos comentado antes. Bien, cenan tranquilamente y cuando se marchan, la madre de Nicole se da cuenta de que se ha dejado las gafas en el restaurante. Pero claro, la madre ya estaba junto con el padre en casa, Nicole ya estaba en casa con sus hijas, tal. Y dice, bueno, no te preocupes que yo conozco al camarero, le llamo y que me traiga las gafas cuando pueda o que alguien me las traiga. Llama a Ron Goldman y le pide, oye, por favor, si puedes de alguna manera hacerme traer esas gafas. Dice, sí, no te preocupes, cuando termine mi jornada laboral, te las llevo y ya está. Perfecto. Pues vamos a ir directamente sobre las 10:15 más o menos, cuando termina la jornada de este tío, ¿vale? Y va a casa al dúplex, ¿no? De Nicole a entregarle las gafas. Las llevaba en un sobre blanco. La cosa es que entrega las gafas y ocurre el asesinato, ¿vale? Es lo que sabemos de aquel día de Nicole. Ahora vamos con O.J. Simpson. ¿Qué es lo que hizo O.J. Simpson aquel día después de ver el concierto de su hija, ¿no? Bueno, pues al parecer lo que hizo fue irse a casa porque al día siguiente, como has comentado tú, tenía que tener un viaje. Bueno, esa misma noche iba a irse al aeropuerto. Bueno, fue a casa, estuvo con el amigo que tenía de huésped, Kato Kaeli, con el que se fue a cenar al McDonald's sobre las 8 o 9 de la tarde más o menos, y luego volvió porque a las 10:45 se había pillado había alquilado una limusina para que le llevase al aeropuerto. Bueno, llegan las 10:40. La limusina se presenta en casa de O.J. Simpson. El chofer Alan Parr lo estaba esperando. Eso es, lo estaba esperando. Bien, sale. Parece ser que O.J. Simpson no sale de la casa, sale fuera de la limusina y pita en la casa. No contesta a nadie. Las 10:45. Llama. Vuelve a pitar. No contesta a nadie. Y 50. Pita. No contesta a nadie. ¿Qué pasa? Este tío no está en casa. Bueno, y a las 11, a las 22:55, a las 11 menos 5, ¿vale? Ve como un hombre de envergadura grande, encapuchado, se acerca a la casa y se mete en una de las entradas que tenía la casa, porque la casa tenía como varias verjas porque era un casoplón enorme, ¿vale? Y se mete en una de ellas y entra a la casa. Eso es lo que vio el chofer, ¿vale? Esperó afuera en la limusina unos 3-4 minutos y de pronto, ¡pum!, abrió la puerta O.J. Simpson. Perdona, que me he quedado dormido, tal. Esto es un poco raro. Porque también se le veía angustiado. Claro, se le veía como muy estresado. No lo típico de que te acabas de despertar, que tienes la cara de como de empanado, ¿no? Inquieto. ¿Sabes? Muy inquieto, muy como tembloroso. Y no solamente eso. A ver, tú estás dormido. Yo lo sé que cuando estás dormido, pues hay gente que es complicado que se despierte por ruidos. Pero Kato Kaeli dijo que aquella noche escuchó los pitidos varias veces. O sea que Kato Kaeli se encontraba en el jardín en un bungalow. Con lo cual, O.J. Simpson, que estaba más cerca, que estaba dentro de la casa, tendría que haber escuchado los pitidos 100%, seguro. Sí. A ver, a no ser de que tenga el tío un sueño profundo de la hostia, pero vaya, lo dudo mucho, ¿vale? Así que eso es lo que dejo por aquí, que es importante que conozcáis para lo que va a ser ahora el juicio. Bueno, pues vamos a ir directamente al juicio, a enero del 95, donde voy a voy a decir que nuestro protagonista, O.J. Simpson, tenía 10 abogados. 10 abogados. A diferencia de nosotros, O.J. Simpson tenía dinero y estaba dispuesto a utilizarlo. Nosotros, tal cual, nosotros podemos tener uno. Él tenía 10 y no eran cualquier abogados. O sea, eran conocidos como el Dream Team. O sea, esta gente era el top lo más de lo más. O sea, no se escapaba nada. De hecho, vais a ver que el juicio, para mí este juicio... O sea, el juicio es conocido como uno de los mayores juicios de toda América. Para mí esto es una vergüenza. O sea, con lo que vais a descubrir ahora, sí. O sea, vais a pensar seguramente lo mismo que yo. Es una vergüenza. Yo cuando leí todas las cosas, todas las causas que tenían contra el propio J. Simpson, las pruebas de ADN y todo lo que estaba a punto de pasar y lo que ocurrió al final... Claro, es que es brutal. Es que, para no llamarlo el Dream Team, ese tío
Es que no vamos a spoilear. Eso es. Vamos a hablar un poco de la fiscalía, ¿no? La fiscalía lo tenía todo a su favor, o sea, literalmente todo. Vamos a repasar un poquito qué es lo que tenían sobre las acusaciones a O.J. Simpson. O sea, tenemos que en la escena del crimen encontraron pisadas en el suelo de la sangre, ¿no? Pisadas en la sangre, Marcas en los charcos. del calzado. Estos zapatos se analizaron y eran zapatos de una talla muy grande, que había muy poca gente en la población en América que tenía ese tamaño de pie. Hablamos también que has comentado tú al principio, que este tío era muy grande, las manos muy grandes, los pies muy grandes. Entonces, probablemente podría ser de O.J. Simpson. Hablamos también de que se encontró un guante en la escena del crimen, el mismo guante de cuero, de la misma marca exacto que el que tenía en casa, y también se encontraron fotos de O.J. Simpson. O sea, había fotos de O.J. Simpson que tenía gente con esos mismos guantes de años, o sea, de años atrás. O sea, que O.J. Simpson tenía esos guantes. O sea, que todo apuntaba al mismo tío. Todo apunta a O.J. Simpson. No solamente eso. El arma del crimen, de homicidio, era un cuchillo. O sea, había matado a las víctimas con un cuchillo. Y había testigos. Y en este cuchillo, ¿vale? Este cuchillo era un estileto, si no me equivoco, que es un cuchillo italiano, ¿vale? Y O.J. Simpson se había comprado un cuchillo igual, pues unos días antes. Cabe recalcar aquí que ese cuchillo de 130 milímetros habían salido testimonios antes para dar toda su información. Y esto, sí, lo que dices, se lo había comprado a esta persona. Y parece que era la misma o similar arma a la que se había utilizado en el crimen. Pero esta persona que le había vendido el arma también había vendido su historia a un periódico de estos sensacionalistas. Con lo que no se ganó el acceso al juzgado por culpa de esto, por $12,000, si no me equivoco. Y lo mismo pasó con una vecina que prácticamente hizo lo mismo. Ella vio a las 11:35 pasar un Ford Bronco blanco a toda hostia y casi tener un accidente en una intersección con un Nissan. Mismo Ford Bronco que el que tiene... A una hora parecida. ¿Sabes? La hora de la muerte... La hora de la muerte se dice que fue entre las 10:15 y las 11 de la noche. Y las dos, tanto la defensa como la fiscalía, están de acuerdo en que a esa hora ocurrió el asesinato. Claro. Pero de nuevo... lo mismo, vendió su historia por $5,000 y no le dejaron entrar al juzgado. Claro, es que hay muchas cosas como muy raras, ¿sabes? Sí, es muy raro. También hay que añadir a esto que también encontraron pruebas de sangre en el coche, en el Ford Bronco. Además encontraron pelo de O.J. Simpson en la escena del crimen, ADN en la escena del crimen por todos los lados de O.J. Simpson, e incluso encontraron prendas de ropa interior en casa de O.J. Simpson con sangre de los tres, de Ronald, de Nicole y de O.J. Simpson. Vaya, que el tío no había sido cuidadoso. Claro y en botella, ¿no? Sí, creo que lo tenemos todos muy claro. Lo tenemos ¿no? todos muy claro. Bueno, vamos a ver. Pues ahora vamos a ver qué es lo que pasó realmente con los abogados, porque a estos les llamaban Dream Team por algo. Vale, según lo que decían los abogados, las pruebas que habían recogido los policías eran un tanto extrañas. De hecho, dijeron, fue un procedimiento interno poco riguroso. ¿A qué se refiere con esto? ¿Os acordáis que, bueno, Nicole apareció rajada completamente? De hecho, sus hijas estaban en casa cuando ocurrió el asesinato, que cuando salieron de la habitación, lo primero que se encontraron fue a un montón de policía y a su madre muerta, literalmente. Porque las acostó y pasó. Y por así decirlo, para que no se quedara la mujer pues ahí sin vida, ¿no? Para que lo viera todo el mundo, un poco por respeto, uno de los policías cogió una manta que había ya en casa de Nicole y se la echó por encima. ¿Qué pasa? Esto, a la hora de una escena de crimen, echarle una manta por encima a un cuerpo, pues obviamente no se hace porque contaminas el ADN, ¿no? Entonces, claro, aquí el Dream Team estaba diciendo como, a ver, estas pruebas se contaminaron, por lo cual no deberían de contar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se agarraron un poco a eso. ¿Qué más? Se dice también que hubo policías que tocaron varias partes de la escena del crimen sin cambiarse los guantes, por lo cual también estaban contaminando la escena del crimen. Querían dejar que el departamento no había sido profesional, ¿no? Exacto, o sea, querían como quitar mérito, o sea, los policías lo habían hecho muy mal. También hay teorías de que esto les sirvió de distracción para tener un hilo de donde tirar y para que después eso llevara a que pudieran haberle hecho una trampa a O.J. Simpson. Claro, aquí es cuando viene una de las mayores teorías que plantearon estos abogados y que les fue bastante bien, y es que el detective que hemos hablado antes, o el investigador, Mark Furman, ¿vale? Este tío hizo varias cosas mal. La primera de todas, cuando llegó a la escena del crimen y vio, dijo, bueno, J. Simpson pues puede tener algo que ver, ¿no? Y recordemos que va directamente a casa de J. Simpson y salta la valla.
Ahí yo sí que tengo que dar la razón de que lo hizo mal. O sea, tú no puedes entrar, saltar la valla porque pienses que OJ Simpson quizás está en problemas, ¿vale? Porque eso es ilegal. Es allanamiento de moda. Aún así, ¿vale? justificó que era por causa mayor, pero lo único que hizo fue truncar su carrera. Eso es, eso no le vino bien. Y aquí ya viene lo gordo, y es que empezaron a acusarle de que este tal Mark Fuhrman era un racista. ¿Por qué incriminaron entonces a este tío, a Mark Fuhrman? Bueno, es que al parecer habían encontrado grabaciones de él anteriores a este asesinato donde se le escuchaba decir la palabra esta para describir a los negros en América, ¿no? Ya me entendéis, Sí. ¿vale? No lo queremos decir para que no nos censuren el vídeo. Pero básicamente decía una palabra despectiva hacia los negros y por eso le acusaron de racista. Claro. Lo peor de todo es que le pillaron mintiendo, porque dijo, yo no he dicho eso, y salieron las cintas, y de nuevo la credibilidad se fue al váter. Al garete. Esto hizo cambiar tanto la opinión de los jueces como del jurado, porque había jurado, había público que también tenía que votar, como en la mayoría de los juicios. ¿Qué pasa también con esto? La mayoría del jurado era negro. Afroamericano, claro. Y claro, los negros les encantaba OJ Simpson. O sea, eran como súper fans número uno. Por eso estaban en Los Ángeles. En Los Ángeles la mayoría de la población en aquel momento, no la mayoría, pero una gran parte, eran negros, les había tocado. Y claro, estos iban a votar a favor. Claro, tenemos de OJ. Factor OJ Simpson, fanatismo, tenemos factor racial por culpa del policía. Entonces hemos juntado esto y tenemos ya igual más de la mitad ganado. Era más de la mitad ya pensaba que el policía era un racista, que lo había amañado todo y que OJ Simpson era una simple víctima. No era culpable, era una víctima. Claro. Porque también hay una cosa que quiero añadir y es que, al parecer, por lo que dijeron los abogados, cuando OJ Simpson vuelve de Chicago del viaje, que había cogido un avión y tal, y al día siguiente le tienen que sacar pruebas de ADN, le tienen que sacar sangre. Bueno, pues al parecer en estas pruebas de sangre, ¿no? Estos como análisis. En análisis de sangre, se encuentra un ácido EDTA. Perdón. Un ácido EDTA. Este ácido EDTA es común en los análisis de sangre, ¿vale? Y al parecer, cuando cogieron muestras de sangre de el asesinato, de la zona del asesinato, ¿vale? Encontraron este ácido EDTA. Que, como he dicho, es común en estos análisis. Entonces, lo que pensaron es que el tal Mark Fuhrman, había cogido esos análisis y los había esparcido por la escena del crimen. Saboteándolo. Días después. Porque cuando ocurrió todo este crimen, el primer día cogieron muestras, pero no las llevaron a revisar. Se las guardaron durante varios días y ya casi 20 días después es cuando revisaron estas muestras de sangre. Entonces dicen que no fueron esas realmente las del primer día las que revisaron, sino que fue un cambiazo más, igual. eso es, un cambiazo, fue cuando echaron las muestras de ADN de los análisis de sangre de nuestro protagonista OJ Simpson, y a esas sí que las probaron, ¿no? Esas sí que les sacaron las pruebas. A ver, todo esto es muy enrevesado, yo soy sincero, o sea, es como que todo apunta a OJ Simpson, pero empieza a recular las cosas, ¿no? Estos tíos lo estaban haciendo tan bien. ¿Sabes abogados? Lo que significa esto de las pruebas de ADN? Que lo único a lo que la fiscalía se podía aferrar y el único punto fuerte que tenía se ha ido al garete también. Claro, es que aquí ya, o sea, ya habían pasado varios meses, porque hablamos de que este juicio duró 7 meses. 7 meses, o sea, 7 meses, tú imagínate que a ti te toca jurado de un juicio. Tú mientras estés en el juicio, hasta que no termine, tú no puedes irte a tu casa. O sea, estuvieron 7 meses viviendo en un hotel, sin contacto con nadie. Claro, pero ahora solo tenemos, ya hemos hablado de las pruebas, pero nos quedan cosas aún, ¿eh? Nos quedan cosas, ¿vale? También se hicieron como una pequeña excursión, ¿vale? Una excursión donde llevaron a parte del jurado, ¿vale? La llevaron con una caravana, pues un poco por el recorrido que hizo J. Simpson, ¿no? Fueron desde el restaurante, bueno, que hizo Nicole y J. Simpson, restaurante, hasta el dúplex de Nicole y hasta la casa de J. Simpson, simplemente pues para mostrarles un poco la escena del crimen, mostrar todo lo que había ocurrido, porque ya había pasado muchos meses. Y es que no se sabía, no sabían. Estaba estancado. Estaba todo súper estancado. Había ido gente súper profesional, gente incluso que sabía las medidas exactas de la suela de los zapatos, qué zapato puede ser. Pero queda una prueba muy importante. Queda el guante. El guante. El guante va a ser lo más importante de este caso, ¿vale? Y es que, como ya recuerdo otra vez, había un guante en casa de J. Simpson y había otro igual en la escena del crimen. Pero aquí uno de los abogados se levanta y dice la frase más típica de este caso, que es la siguiente: si no le queda bien el guante, deben absorberlo. O sea que básicamente iban a hacer que OJ Simpson se probara el guante y si le quedaba pequeño o grande, pues quiere decir que no era suyo. Así que aquel día... Se sentenciaba todo entonces. Eso es. Aquel día le dieron el guante,
Él llevaba unos guantes de látex, por supuesto, para no manchar, o sea, para no poner La sus evidencia. huellas ni nada, ¿no? Y se puso ahí el guante y Parece que no. no entraba. O sea, le quedaba, entraba, pero no le ajustaba. Le quedaba De hecho, pequeño. no No llegaba incluso- hasta el final, ¿sabes? En plan. Entonces, eso. Ahí ya. O sea, es raro, ¿vale? Hay gente que dice que J. Simpson estaba teniendo problemas y tenía las manos hinchadas. De ¿vale? artritis igual. De artritis. Y no se estaba tomando la medicación para que se le quedaran las manos hinchadas y no le entrase el guante. Claro, eso también quiere decir porque había gente que decía que este abogado, Jonis Curran, que era el principal abogado, este tío ha hecho de Era un abogado a máquina. Michael Jackson también, la ha salvado de muchas Sí, con el cosas. tema de los niños. Este abogado también estaba incitando todo el rato. Nos queda la prueba del guante, el guante dirá la verdad. Claro, Y ahí sí, sí. suelta la famosa frase. Claro, entonces él igual sabía algo, ya tenía algo apalabrado de la medicación. Es un También poco te raro. digo que, por ejemplo, se dice también que puede ser que este guante le haya caído algún líquido, se haya mojado y claro, eso se encoge también, ¿sabes? O sea, que no tenía el tamaño que debería de tener. Pues llegamos al 3 de octubre de 1995, había que tomar una decisión, estuvieron durante 4 horas deliberando. Y señoras y señores, ¿Qué decís? ¿qué pensáis, no? Yo creo que queda bastante claro que él es asesino, pues todo lo contrario. Quedó inocente, completamente inocente. No fue culpable y pues se fue de allá con una tremenda sonrisa después de haber ganado. Y con mucho menos dinero en la cuenta del banco, pero salvado. Claro, porque pagar a los abogados habrá Al Dream sido, Team. El Dream una Team. millonada. Madre mía. Bueno, por supuesto que la familia de Nicole y la familia de Ron pues se van a quedar completamente chafados y van a intentar que haya otro juicio. En este caso va a haber un juicio por lo civil y va a ser en Santa Mónica y el juicio por lo civil va a ser bastante más sencillo porque en este tipo de juicios si el acusado tiene un indicio de poder ser culpable, probablemente salga culpable y así fue. Tuvo indicios, había, es que no había indicios, había confirmaciones literalmente. Bueno, salió culpable y tuvo que pagar 33,5 millones de dólares a la familia de Nicole y también a sus hijas, a las hijas de Nicole que también eran de O.J. Simpson. Pero claro, este tío no estaba por la labor de pagar. Se las sabía todas. Se cambió de estado, se fue a vivir a Florida, que era un estado pues distinto, ¿no?, al que vivía normal, y en este estado, por así decirlo, como que iban a proteger de alguna manera su dinero. Entonces, sí que llegó a pagar algo, de hecho tuvo que vender casas y tal para pagar, pero no llegó a pagar los 33,5 millones de la cantidad dólares total que tenía que pagar. Eso es. Y bueno, ¿qué pasó con O.J. Simpson? Os preguntaréis. Pues sí que más tarde participó en un asalto en un hotel de Las Vegas, porque quería recuperar unos objetos que eran suyos, y ahí sí que tocó la cárcel, ¿vale? Ahí sí que lo pillaron, estuvo durante 33 años en la cárcel, de hecho en 2004, si no me equivoco, no. Sí, en 2004 creo que estuvo con libertad condicional. No me acuerdo de la fecha, no me hagáis mucho caso, pero estuvo durante un tiempo en libertad condicional, ¿vale? Hasta que finalmente ya murió por un cáncer de próstata. El año pasado. De hecho, fue el año pasado, sí. Sí. No hagáis eso si tenéis que recuperar cosas. Ni a vuestros mejores amigos no hagáis un asalto ni nada de eso. No hagáis asaltos, que los asaltos no suelen salir bien. Ya hablamos de un asalto en el anterior episodio. Sí, y no salió muy bien, ¿no? Y sinceramente, por aquí acaba la historia de O.J. Simpson. Yo voy a decir una última cosa. Para mí es una vergüenza este caso. O sea, sinceramente. O sea, yo estoy 100% seguro de que O.J. Simpson era culpable porque ya tenía indicios de que era una persona agresiva, de que abusaba. Entonces, pues yo qué sé, todas las pruebas que había, yo creo que blanco y en botella, ¿no?, como se suele decir. Pero hicieron muy buen trabajo los abogados. Ahí sí que tengo que darles la enhorabuena. Y por mi parte, poco más. Aquí lo que podemos aprender es una cosa, y es que el dinero lo compra todo, incluso el poder. Exacto. Así que yo creo que aquí podemos despedir ya el episodio de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle me gusta, apoyo, suscripciones, comentarios, ya sabéis que ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Así es. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós. Chao.